se colaba por las cortinas mientras Lorraine intentaba alcanzar el mando a distancia del aire acondicionado caído. Embarazada de 9 meses, cualquier movimiento le resultaba difícil, pero se resistía obstinadamente a despertar a Gavin. Ayer había llegado tarde del trabajo y hacía semanas que ocurría lo mismo. Su casa de las afueras parecía especialmente tranquila por las mañanas. Una típica casita de una planta con 3 dormitorios, un pequeño salón y una cocina. No era de lujo, pero era exactamente lo que podían permitirse. Gavin y ella llevaban casi 3 años ahorrando para el pago inicial y cada mes pagaban fielmente la hipoteca, contentos de que el tipo de interés fuera relativamente bajo. Lorraine llevaba 7 años trabajando en Midwest Industrial, vendiendo equipos industriales. No era un trabajo fácil, llamadas constantes, reuniones con clientes, elaboración de propuestas comerciales, pero le encantaba lo que hacía y le reportaba unos ingresos estables. Gavin trabajaba como ingeniero ajustador, su especialidad, máquinas herramienta con control de programas. Se conocieron en uno de sus negocios cuando ella vendía equipos a su empresa. El embarazo no fue fácil para ellos. 4 años intentándolo, 2 protocolos de fecundación in vitro, citas interminables con el médico. Cuando por fin la prueba mostró 2 rayas, ambos lloraron de felicidad. Gavin había llevado a su mujer en brazos por toda la casa y luego había corrido a la tienda a por helado, su eterna debilidad. Ahora, en su 35ª semana, Lorraine se sentía a veces como una ballena perezosa, pero era perfectamente feliz. La habitación del bebé estaba lista. Habían elegido tonos neutros sin saber el sexo del bebé. Gavin había montado él mismo la cuna y la cómoda, aunque no solía gustarle trastear con los muebles. Finalmente, Lorraine enganchó el mando a distancia con los dedos de los pies y encendió el aire acondicionado. El calor de julio se estaba haciendo insoportable, incluso por las mañanas. Sobre la mesa de la cocina había una nota de su marido. Me fui pronto, mucho trabajo, besos. La letra parecía nerviosa, apresurada. La empresa había comprado una nueva línea de máquinas y Gavin y su equipo estaban muy ocupados instalándolas. Últimamente, su comportamiento había alarmado un poco a Lorraine. Se había vuelto distraído. A menudo contestaba de forma inapropiada y a veces percibía una mirada culpable en sus ojos. Ella lo achacaba al cansancio y al reciclaje, pero un gusano de duda empezaba a roerle en lo más profundo. Ayer, mientras ordenaba el cesto de la ropa sucia, encontró el pelo largo de otra persona en su camisa. Era rubio, casi platino. Nunca lo había tenido. El teléfono sonó con el trino de una llamada corporativa. Comenzaba otra jornada laboral, aunque remota. Lorraine se acomodó en su sillón favorito con su portátil y empezó a responder los correos electrónicos de los clientes. Su estómago descansaba cómodamente contra la encimera. El bebé se sacudía de vez en cuando, recordándola a ella misma. A la hora de comer, su jefa Marta la llamó, le preguntó cómo se encontraba y le advirtió de que a partir de la semana que viene Lorraine sería sustituida por una becaria. Habían decidido ser precavidos y empezar el relevo antes de tiempo. Ella agradeció esta atención, aunque estaba un poco preocupada. Algunos de los clientes eran bastante caprichosos y exigentes. Hacia el anochecer, Lorraine empezó a preparar la cena, con la esperanza de que su marido volviera pronto esta noche. Puso su música favorita, tarareando para sí misma y removiendo la salsa de la pasta. Sonó su móvil, que había olvidado en casa. En la pantalla apareció Audrey, trabajo. Nunca utilizaba el teléfono de su marido, pero su mano alcanzó el auricular. Se detuvo en el último momento. No, no lo haría. Confiaban el uno en el otro. Gavin llegó a las 10, oliendo a perfume ajeno. Una fragancia ligera y floral, nada que ver con el aroma cítrico favorito de Lorraine. Su marido le dio un beso en la mejilla y se fue directamente a la ducha, sin tocar siquiera la cena fría.
Permaneció sentada en la cocina durante largo rato, mirando por la ventana oscura y acariciándose el vientre como si tratara de proteger a su bebé de la tormenta que se avecinaba. Lorraine apenas dormía por la noche, escuchando la respiración de su marido y tratando de convencerse a sí misma de que se lo había inventado todo. ¿No trabajaban muchas mujeres con Gavin? Y lo del perfume podía haber sido un accidente, tal vez al estar junto a alguien en el ascensor o en la oficina. Pero una desagradable vocecita en su interior le susurraba que se estaba engañando a sí misma. Algo había cambiado sutilmente en sus vidas y era más aterrador de lo que estaba dispuesta a admitir. El día era inusualmente sofocante para finales de julio. Lorraine se despertó con el ruido del aire acondicionado, que no funcionaba desde la noche anterior. Gavin se había vuelto a marchar temprano, con una nota en la mesa sobre una reunión urgente. Últimamente todas sus reuniones eran urgentes. Se tomó su tiempo para desayunar y revisar el correo electrónico del trabajo. El bebé estaba especialmente activo esta mañana, y Lorraine se distraía de vez en cuando para acariciarle la barriga. Le faltaba menos de un mes para dar a luz, y ya había empezado a preparar su maleta para la maternidad, metiendo ordenadamente los objetos doblados en una gran bolsa de deporte. El timbre sonó hacia las 11. Lorraine no esperaba visitas, pero pensó que podría tratarse de la vecina de Jean, que había venido a verla a menudo en las últimas semanas. Pero en la puerta había una mujer desconocida, alta y delgada, con el pelo platino recogido en una coleta perfecta. «Buenas tardes, soy Audrey Page», dijo la mujer como si su nombre tuviera que significar algo para Lorraine. Sin esperar invitación, salió al pasillo. Desprendía el mismo aroma floral que Lorraine reconoció al instante. «Disculpe, ¿quién es usted?» Lorraine se puso instintivamente la mano en el estómago como si protegiera a un niño. «Oh, ¿Gavin no te ha hablado de mí?» «Típico de él», sonrió Audrey y entró en el salón observando el mobiliario. «Así que, ¿esta es tu casa?» «Sinceramente, me imaginaba algo más grande». Lorraine sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Esta mujer, su perfume, el número en el teléfono de su marido, todo se estaba uniendo en una imagen clara que ella tan desesperadamente no quería ver durante las últimas semanas. «Creo que deberías irte», le tembló la voz a Lorraine, pero trató de hablar con firmeza. «¿Irme? Cariño, eres tú la que se irá pronto». Audrey pasó la mano por el respaldo del sofá. «Gavin ya ha pedido el divorcio. ¿No lo ha hecho? Debe de haber estado esperando el momento oportuno. Los hombres son tan indecisos a veces». «Estás mintiendo». Lorraine se agarró a la pared, sintiendo que le entraban náuseas. «¿Te escuece la verdad?» Audrey se acercó. «Sabes, en realidad me alegro de que sigas aquí. Quería ver a la mujer que ha estado jugando con la cabeza de Gavin durante tanto tiempo con este embarazo. 4 años de intentos fallidos. ¿Quizá tú eres el problema?» Lorraine sintió un dolor agudo en el bajo vientre. «Vete inmediatamente o llamo a la policía». «¿A la policía?» Audrey se rió. «¿Y qué les vas a decir? ¿Que la legítima esposa de tu futuro exmarido ha venido a ver su futuro hogar? No tienes derecho a...» «Sí lo tengo. Y se documentará muy pronto». Audrey se acercó. «Y tú, sal de nuestras vidas. Con o sin tu bebé, me da igual». Lorraine intentó rodear a Audrey, pero ésta la agarró del brazo. «Aún no he terminado. Suéltame», se sacudió Lorraine intentando soltarse. Todo sucedió en cuestión de segundos. Audrey la empujó, calculando claramente mal la fuerza. Lorraine perdió el equilibrio, giró sobre sí misma y se golpeó contra el borde de la mesa. Un dolor agudo le atravesó el estómago, esta vez con más fuerza. Se deslizó por la pared y sintió que algo caliente le corría por las piernas. Audrey se quedó paralizada, mirando con los ojos muy abiertos lo que estaba ocurriendo. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y salió corriendo de la casa.
Lorraine se esforzó por coger el teléfono. Sus dedos no le hacían caso mientras marcaba el número de la ambulancia. Estoy de parto prematuro. 35 semanas. Por favor, dese prisa. Lo último que recordaba antes de desmayarse era el sonido de una sirena a lo lejos y la idea de llamar a Gavin. Pero no tuvo tiempo de marcar su número. Los sonidos de los equipos del hospital se fundieron en un monótono zumbido. Lorraine se recuperaba lentamente de su cesárea de urgencia. La habitación de la UCI estaba fresca y lo notó con gratitud. Después de la congestión de los últimos días, el frescor le parecía una bendición. Lo primero que pensó fue en un bebé. Una niña, como había dicho la enfermera cuando Lorraine recobró brevemente el conocimiento tras la operación. 2100 gramos, 38 centímetros. El bebé estaba ahora en la unidad de prematuros, bajo supervisión médica constante. Gavin apareció en la sala hacia el atardecer. Parecía confuso y arrugado, como si hubiera dormido con la ropa puesta. Su aparición provocó en Lorraine sentimientos contradictorios. Por un lado, quería acurrucarse junto a él y llorar, pero por otro, quería alejarlo y no volver a verlo. ¿Cómo estás? Se agachó en el borde de la cama, ajustando torpemente la vía. ¿Dónde has estado? Lorraine intentó hablar con calma, aunque todo en su interior temblaba. ¿Cuándo ocurrió? Cuando Audrey vino a nuestra casa. Gavin se puso pálido. Se suponía que ella no sabía que iba a venir. Pero ¿sabes quién es? No era una pregunta. Lorraine, puedo explicarlo. Se frotó la cara con las manos. Es todo muy complicado. ¿En serio? Creo que es bastante sencillo. Me dijo que habías pedido el divorcio. No. Es decir, hablamos de ello, pero no solicité nada. Gavin se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Mira, estoy confundido. Los últimos meses han sido muy duros. Has estado ocupada estando embarazada todo el tiempo, y yo he estado... Y decidiste tener una aventura en el trabajo. Lorraine sintió que las náuseas le subían a la garganta. No es una aventura. Audrey y yo vamos en serio. Lorraine cerró los ojos. En el pasillo oía los pasos del personal de enfermería, la conversación amortiguada de alguien, el pitido de los instrumentos, los sonidos habituales del hospital que creaban la ilusión de normalidad mientras su vida se desmoronaba. ¿En serio? ¿Tan en serio que entró en la casa donde vive tu mujer embarazada y montó un escándalo? ¿Tan serio que hizo que nuestra hija naciera prematuramente? ¿Hija? Gavin se quedó helado. ¿Vamos a tener una niña? Voy a tener una niña, dijo Lorraine en voz baja pero con firmeza. Perdiste el derecho a decir nosotros en el momento en que empezaste a salir con otra mujer. Una enfermera entró en la habitación para comprobar la vía. Miró con desaprobación a Gavin. La paciente necesita descansar. Puedes visitarla más tarde. Quiero pedir el divorcio, dijo Lorraine cuando la enfermera se marchó. Y no intentes disuadirme. Tal vez deberíamos esperar. Estás emocional ahora mismo, después de todo lo que ha pasado. ¿Emocional? Gavin, casi pierdo un hijo por culpa de tu amante. ¿De qué emociones estás hablando? Bajó la cabeza. Lo siento, realmente lo siento. No quería que las cosas salieran así. Pero resultó así. Lorraine se volvió hacia la ventana. Por favor, vete. Necesito descansar. Cuando la puerta se cerró tras Gavin, se echó a llorar en voz baja para no llamar la atención del personal. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras contemplaba el paisaje urbano al otro lado de la ventana. En algún lugar, en otra sala del hospital, estaba su hija, que estaba a punto de nacer en una familia desestructurada. Por la tarde, llegó el médico que la atendía. Le dijo que la niña estaba estable, aunque necesitaba cuidados especiales. Si todo iba bien, Lorraine podría verla en unos días. Dijo algo más sobre el postoperatorio, recomendaciones, pero ella escuchó a medias, pensando en el hecho de que tenía que empezar su vida de nuevo,
con un recién nacido, una hipoteca y el corazón roto. Por la noche, cuando en el hospital reinaba un silencio relativo, Lorraine sacó el teléfono. Tenía que llamar a sus padres y explicarles la situación. Sabían lo del parto prematuro, pero no la causa. Tenía que ponerse en contacto con un abogado. Recordó la tarjeta de visita de un abogado de familia que le había dado un colega que se había divorciado hacía un año. Había tantos asuntos de los que ocuparse, pero no tenía fuerzas ni para marcar el número. Una enfermera de noche se asomó a la habitación y le ofreció somníferos. Lorraine se negó, quería mantener la cabeza despejada. Tenía que tomar muchas decisiones y no podía permitirse ser débil. No ahora, no cuando una pequeña vida dependía de ella. La historia de Audrey y Gavin comenzó en una sala de conferencias de MidTech Engineering durante una reunión para presentar nuevos equipos. Audrey trabajaba como jefa de oficina y se encargaba de organizar las reuniones. Ese día había preparado la sala con especial cuidado. Café recién hecho, agua mineral, sillas perfectamente dispuestas. Esta atención al detalle era su forma de mantener su vida bajo control tras el fracaso de su matrimonio. Su ex marido, Neil, había resultado ser un ávido jugador. Poco a poco se fue jugando todos sus ahorros y luego empezó a pedir préstamos. El divorcio fue doloroso. Audrey tuvo que vender el piso que compartían para pagar las deudas de Neil. Ahora alquilaba un pequeño estudio en las afueras de la ciudad, pagando cada mes un tercio de su sueldo en alquiler. Gavin destacaba entre los demás ingenieros. Mientras que la mayoría de sus colegas hablaban en un lenguaje técnico y árido, él tenía un don para explicar cosas complejas de forma sencilla y con humor. Audrey se fijó en cómo, durante un descanso, él recogía ordenadamente todos los vasos usados, a pesar de que era su trabajo. «Gracias, pero no hace falta», le dijo entonces. «Mi madre trabajaba en el comedor escolar. Me enseñaron desde pequeña a no ensuciar», sonrió. Empezaron a charlar durante las pausas para comer. Gavin hablaba de su trabajo, de sus proyectos. Audrey escuchaba con interés. Después del divorcio apenas había hablado con nadie, inmersa en su trabajo. Poco a poco, las conversaciones se fueron volviendo más y más personales. «Mi mujer y yo estamos intentando tener un hijo», contó Gavin en una ocasión. «Desde hace unos años. Es difícil». Audrey podía ver el cansancio en sus ojos. Ella misma había soñado con tener hijos, pero su matrimonio se había desmoronado demasiado rápido. Ahora, a los 30, sentía que el tiempo se le acababa. Su primer beso tuvo lugar después de una fiesta de empresa. Gavin se ofreció voluntario para llevar a Audrey a casa. Estuvieron sentados en el coche mucho rato, hablando de todo, y entonces él se inclinó hacia ella, y ella no se apartó. «Esto no está bien», dijo Gavin después. «Lo sé», respondió Audrey. Pero ambos se dieron cuenta de que seguirían viéndose. Se veían furtivamente, en una cafetería lejos del trabajo, en un parque al otro lado de la ciudad. Audrey sabía que la mujer de Gavin estaba embarazada. Él hablaba de ello con una especie de extraño distanciamiento, como si no le estuviera pasando nada. «Debería alegrarme», admitió una vez. «Estábamos deseándolo, pero me siento atrapada». Audrey se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en una destructora de familias, pero después de todos sus fracasos deseaba desesperadamente la felicidad. Gavin le parecía una oportunidad para empezar de nuevo. «Estoy cansada de vivir en un piso de alquiler», le dijo. «Cansada de despertarme sola. Quiero un hogar de verdad, una familia». Gavin prometió que se divorciaría de su mujer después de que diera a luz. Dijo que no podía dejarla en su estado. Audrey esperó. Imaginó su vida futura. Vivirían en su casa, quizá tendrían sus propios hijos. Pero cuanto más se acercaba la fecha del parto, más nervioso se ponía Gavin. Audrey sentía que lo estaba perdiendo. Ese día no pudo soportarlo. Esperó a que Gavin se fuera a trabajar y condujo hasta su casa.
Solo quería ver a su rival, quizá hablar. Pero cuando vio a aquella mujer, tranquila, segura de su posición como legítima esposa, algo se rompió en su interior. Ahora, sentada en su pequeño piso, Audrey se daba cuenta de que no solo había arruinado la vida de otra persona, sino también sus propios sueños de un futuro feliz. Gavin no le devolvía las llamadas. Vio en las redes sociales una publicación de su hermana sobre el parto prematuro. Se sintió horrorizada al darse cuenta de lo que había hecho. En el trabajo, todos intentaron fingir que no había pasado nada, pero Audrey sentía las miradas de reojo. Algunos de sus compañeros debían de saber lo de su aventura con Gavin, y ahora conocían las consecuencias. Aquella tarde se sentó en la cocina, mirando su reflejo en la ventana oscura. La típica mujer divorciada que sueña con el marido de otro hombre y la casa de otro hombre. En el reflejo vio a su madre, que también había destruido la familia de otro en busca de una felicidad fantasmal. La historia se repetía, por mucho que Audrey intentara escapar de ella. La pequeña Emma estaba ganando peso. Ya pesaba 2.400 gramos. Lorraine podía pasar 2 horas al día con su hija, y esos momentos se convirtieron en una fuente de fortaleza para ella. Los médicos hablaban de una dinámica positiva, pero aún faltaba mucho para el alta. Tras 2 semanas en el hospital, Lorraine volvió por fin a casa. Una casa vacía la recibió con aire mohoso y polvo en los alféizares. Gavin se había llevado algunas de sus cosas mientras ella estaba en el hospital. Su armario estaba vacío, sus libros favoritos de la estantería y su colección de discos de vinilo habían desaparecido. Lo primero que hizo Lorraine fue abrir todas las ventanas. Sacó su portátil y empezó a ordenar el papeleo que se había ido acumulando a lo largo de las semanas. La hipoteca, el seguro, las facturas de los servicios, todo necesitaba atención. Sobre la mesa de la cocina había un sobre de Gavin, un cheque por una suma decente y una breve nota. Por primera vez. Lorraine arrugó la nota y la tiró, pero guardó el cheque. El dinero le sería útil. Su madre le ofreció mudarse a Ohio con su padre, pero Lorraine se negó. No iba a huir y esconderse. Al fin y al cabo, la mitad de la casa le pertenecía y no iba a permitir que nadie le arrebatara esa parte de su vida. La abogada de la familia, Marsha Blackwood, la recibió en un pequeño despacho del centro de negocios. Pelo canoso, ojos penetrantes y ninguna pregunta innecesaria. Justo el tipo de abogada que Lorraine necesitaba. Así que la casa está hipotecada. Los dos son coprestatarios. Marsha revisó el papeleo. ¿Hicieron el pago inicial conjuntamente? Sí, pero yo aporté la mayor parte. Vendí las acciones que heredé de mi abuela. Eso está bien, nos ayudará. Marsha tomó notas en su cuaderno. ¿Y los pagos en curso? Puedo sacarlos adelante por mi cuenta. Mi sueldo me lo permite. Además, tengo unos ahorrillos. ¿Su marido le ofreció alguna opción? Solo este cheque. Lorraine sacó un sobre. Pero quiero un acuerdo claro, no limosnas. Marsha asintió con aprobación. Ese es el enfoque correcto. Tendremos que reunir toda la documentación de la casa, el contrato de compraventa, el calendario de pagos, el justificante del pago inicial, y también necesitaremos los extractos bancarios del último año. Por la noche, Lorraine ordenó metódicamente los documentos en carpetas. Encontró una extraña calma en este trabajo monótono. Cada papel, cada extracto, la acercaba más a la libertad de su matrimonio. Su jefe la llamó para preguntarle por su salud y sugerirle que volviera a trabajar a distancia. Lorraine aceptó. Estar sentada en casa, entre 4 paredes, se estaba volviendo insoportable. Y el dinero no estaría de más, sobre todo ahora. En el proceso de recopilación de documentos, salieron a la luz detalles interesantes. Por ejemplo, Gavin llevaba 3 meses pagando solo la mitad de su cuota habitual de la hipoteca, y también descubrió extraños adeudos en su cuenta común.
pequeñas cantidades pero regulares, todas las semanas. Lorraine anotó cuidadosamente todos estos datos para la conversación con el abogado. Marcia le aconsejó que empezara a llevar un diario de gastos, que contabilizara cada cheque y cada factura. En un proceso de divorcio no hay pequeñeces, le dijo. Lorraine compró un cuaderno grueso y anotó cada gasto todas las noches. El teléfono de Gavin aparecía cada vez con menos frecuencia en la pantalla. La mayoría eran mensajes cortos sobre Emma. Visitaba a su hija en el hospital con regularidad, aunque procuraba elegir momentos en los que Lorraine no estuviera allí. Una noche, mientras ordenaba otra pila de papeles, Lorraine encontró las fotos de su boda. Recordaba aquel día con todo detalle: el vestido blanco que habían elegido con su madre, el nerviosismo de Gavin en el altar, el primer baile con su canción favorita. Las fotos fueron a parar a un cajón lejano, no para tirarlas, pero tampoco para tenerlas a la vista. Marcia programó una reunión en una semana para discutir la estrategia de divorcio y las posibles opciones de división de bienes. Lorraine se preparó como si se tratara de una importante presentación de negocios, con calendarios de pagos, declaraciones y un plan de acción claro. No dejaría que sus emociones la dominaran. Había demasiado en juego: su casa, su futuro y el de la pequeña Emma. Todo lo que había en el cuarto de los niños permanecía intacto: la cuna, el cambiador, los juguetes. Lorraine no se permitía entrar allí muy a menudo. Primero tenía que resolver todos los asuntos legales, asegurarse de que tenía un hogar seguro, y después podría dedicarse a su hija sin temer por el mañana. Audrey se sentó en una cafetería cercana al trabajo y por tercera vez releyó los anuncios de casas en venta. Después de lo ocurrido, Gavin se había mudado por fin de casa de su mujer y ahora vivía en un piso de alquiler cerca del trabajo. Pero Audrey estaba segura de que solo era temporal. Estaban a punto de empezar a vivir juntos y ella quería estar preparada para hablar de su futuro hogar. «Mira, cariño, este barrio es perfecto», le enseñó a Gavin fotos de casas pulcras con césped cuidado. «Y el colegio de al lado es bonito. A nuestros hijos les vendrá bien algún día». Gavin asintió distraídamente sin apartar los ojos del teléfono. Últimamente consultaba mucho los mensajes. Las noticias sobre su hija llegaban con regularidad. Audrey intentaba no ponerse celosa de esos mensajes, pero cada vez que su cara cambiaba al ver otra notificación, ella sentía una punzada de irritación. «¿Y tu casa?» Dijiste que después del divorcio. Eligió sus palabras con cuidado. Lorraine no accederá a venderla. Gavin se frotó el puente de la nariz. «Ah, y la hipoteca está ahí. Pero tú también eres el propietario». Audrey sacó su portapapeles. «He aprendido que, en casos como este, puedes solicitar una venta forzosa». Gavin refunfuñó. «No hablemos de eso ahora». Pero Audrey no podía evitar pensar en ello. Todas las tardes navegaba por páginas web inmobiliarias, calculando opciones de reurbanización, seleccionando muebles en tiendas online. Ya tenía en mente su futuro hogar, con una gran cocina donde cocinar juntos los fines de semana, un acogedor salón y una habitación infantil. En el trabajo empezó a mirar colegios públicos en barrios prestigiosos. Un día incluso fue a uno de los bancos a preguntar por las condiciones de la hipoteca. El director preguntó largo y tendido sobre los ingresos, y Audrey incluyó con orgullo el sueldo de Gavin en los cálculos. «¿Pero el coprestatario aún no puede aportar documentación?», aclaró el gestor. «Está en trámites de divorcio», explicó Audrey. «Los trámites se solucionarán pronto». No mencionó la hipoteca de Gavin. Al fin y al cabo, probablemente él se pondría de acuerdo con su exmujer para volver a concederle el préstamo. Por las tardes, en el estudio que tenía alquilado, Audrey imprimía los planos, tomaba notas y calculaba el presupuesto de la reforma. Le parecía que cuanto más detalladamente pensara en su futuro, antes llegaría. «¿Tienes ahorros, verdad?», le preguntó un día a Gavin. «¿Para el pago inicial?» «Audrey,
No es un buen momento para hablar de comprar una casa. Parecía cansado. Tengo muchos gastos. La manutención de los niños, el alquiler, los pagos de la hipoteca. Pero es temporal, dijo ella con seguridad. Cuando las cosas se arreglen con el divorcio. Gavin solo suspiró y volvió a mirar el teléfono. Un nuevo mensaje, probablemente de nuevo de su ex mujer sobre el bebé. Audrey decidió tomar la iniciativa. Se apuntó a ver varias casas, recabó información sobre colegios y guarderías de distintos barrios, incluso hizo una lista aproximada de invitados para la fiesta de inauguración. No lo entiendes, le dijo una compañera con la que compartió sus planes. Divorciarse con un hijo es mucho tiempo y caro. Pero Audrey no quería escuchar. Recordaba a Gavin hablando de su futuro juntos cuando empezaron a salir. Recordaba sus promesas, sus planes. Claro que ahora las cosas eran un poco más complicadas de lo que habían previsto, pero lo superarían. El viernes por la noche preparó una cena especial. Sacó sus mejores velas, compró vino caro. Sobre la mesa había una carpeta con opciones de casas que podían ver durante el fin de semana. Gavin llamó una hora antes de la hora acordada. Dijo que llegaba tarde al trabajo. Audrey oyó ruidos de hospital y se dio cuenta de que había vuelto a visitar a su hija. Se sentó sola en el piso medio a oscuras, mirando la cena que se enfriaba y el vino sin terminar. Una carpeta con hermosas fotografías de casas, extractos bancarios y planos de vecindad yacía intacta. En algún lugar de su mente empezó a surgir la idea de que tal vez sus sueños seguirían siendo sueños, pero Audrey ahuyentó esos pensamientos. Tendría que esperar un poco más, solo un poco más. El viernes por la noche, Audrey decidió pasarse por casa de Gavin sin avisar. Últimamente había cancelado muchas citas, alegando trabajo o visitas a su hija. Compró su vino favorito y comida china para llevar, una velada sencilla y acogedora que podría devolver algo de calidez a su relación. El piso de alquiler de Gavin estaba en una vieja casa a las afueras de la ciudad. Era la primera vez que Audrey venía. Normalmente se reunían en casa de ella o en una cafetería. La pintura desconchada de las paredes, el ascensor chirriante, el olor a cocina de los pisos vecinos, no encajaban con la imagen del ingeniero de éxito que ella se había imaginado. Gavin no abrió la puerta enseguida. Llevaba una camiseta vieja con el logotipo de la universidad y unos vaqueros desgastados. Sobre la mesa del salón había papeles desperdigados, recibos, impresiones de extractos bancarios. Siento el desorden, se apresuró a recoger los papeles. Solo estoy ordenando las finanzas. Audrey dejó los paquetes sobre la mesa de la cocina. La pequeña cocina estaba casi vacía, vajilla mínima, sin adornos ni pequeñas cosas que hicieran habitable el espacio. Una foto del recién nacido de Emma estaba pegada con imán a la nevera. Creía que no tenías problemas de dinero, empezó Audrey con cautela, ordenando las cajas de comida. Dijiste que tu posición era... Dije muchas cosas. Gavin se hundió cansado en una silla. Demasiadas. De la conversación empezó a surgir poco a poco una imagen muy distinta de la que había pintado antes. Su sueldo de ingeniero era bastante decente, pero no tan impresionante como había dado a entender. La mayor parte se destinaba a la hipoteca de la casa donde vivían Lorraine y Emma y al alquiler del piso. Pero hablabas de primas, acciones de la empresa. Exagerado. Hizo girar su copa de vino entre las manos. Quería aparentar más éxito del que tenía. ¡Qué tontería, ¿verdad? Había un recibo del banco sobre la mesa. El pago mensual de la hipoteca era mucho mayor de lo que Audrey había imaginado. Y luego estaban las facturas médicas de Emma. El seguro no cubría todos los gastos. ¿Y ahora qué? Audrey podía sentir cómo se desmoronaban sus sueños de tener una casa propia. ¿Y ahora qué? Pagaré la manutención, ayudaré con los gastos de Emma. Tal vez en un año o dos algo cambie. ¿Un año o dos? Casi lo gritó. Prometiste que viviríamos juntos,
¿Que compraríamos una casa? Audrey, lo siento, no debería haber hecho esas promesas. Se incorporó y examinó el piso con ojos nuevos. Persianas baratas en las ventanas, un sofá desgastado, un televisor viejo. Ni rastro de la prosperidad de la que le había hablado en sus primeros encuentros. En el alféizar de la ventana había un montón de facturas sin pagar. Gavin interceptó su mirada e hizo una mueca. Los últimos meses han sido difíciles. Tuve que pedir un préstamo para pagar la entrada de este piso. ¿Y tus ahorros? ¿Qué ahorros, Audrey? Todo lo que tenía ahorrado se fue en tratamientos de fertilidad, en el pago inicial de la casa. Estoy viviendo de cheque en cheque, intentando mantener todo a flote. La comida china se enfriaba en cajas. Audrey miró a su amante y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el hombre seguro de sí mismo que le había prometido montañas doradas? ¿Quién le había hablado de su alto cargo, de sus perspectivas de crecimiento, de sus planes de futuro? ¿Sabes qué es lo gracioso? Gavin soltó una risita amarga. Realmente creía que podía hacer que todo sucediera, que encontraría la forma de mantener a dos familias, comprar una casa nueva, empezar de nuevo mi vida. ¡Qué idiota fui! Audrey recogió sus cosas en silencio. En la puerta, Gavin estaba sentado encorvado sobre un escritorio lleno de papeles, con un aspecto increíblemente solitario. En casa, sacó una carpeta con planes para su futuro juntos. Hermosas casas que nunca podrían permitirse, colegios a los que sus hijos no irían, sueños basados en mentiras e ilusiones. La ventana de su estudio daba a un barrio de edificios nuevos, donde había imaginado su futuro hogar. Ahora esos edificios parecían burlarse de su ingenuidad. El despacho de Marcia Blackwood estaba desacostumbradamente silencioso. Audrey estaba sentada frente al abogado de Gavin, mirando los documentos de la hipoteca, y sintió que la realidad la envolvía en una ola aleccionadora. Las cifras del acuerdo hablaban por sí solas. El pago mensual era casi la mitad del salario de Gavin, y eso sin tener en cuenta el seguro, los impuestos y los servicios públicos. Gavin y yo tenemos una relación seria, y me gustaría entender la situación inmobiliaria. Intentó hablar Audrey con seguridad, aunque por dentro todo eran temblores. Señorita Page, le corrigió la abogada con las gafas, la casa es propiedad conjunta del matrimonio Tracy. La hipoteca es de los dos. El saldo adeudado es considerable. El pago inicial fue abonado en gran parte por la señora Tracy. Audrey hojeó los documentos. Las páginas estaban llenas de números que no encajaban con su idea del futuro. Calendarios de pagos a 25 años vista, intereses del préstamo, primas de seguros. ¿Y si vendo la casa? Trató de encontrar una salida. Es poco probable en la situación actual. La SRA. Tracy no accederá a vender y ejecutarlo por la vía judicial llevaría mucho tiempo y dinero. Además, dada la presencia de un hijo menor, Audrey se topó con Lorraine en el pasillo de la oficina cuando salía del despacho de su abogado. Intercambiaron miradas rápidas. Lorraine parecía cansada pero concentrada. En sus brazos dormía la pequeña Emma, por fin dada de alta del hospital. Por la tarde, Audrey estaba sentada en la cocina del estudio que había alquilado con todo el papeleo delante. Por fin había calculado los gastos reales de Gavin: hipoteca, pensión alimenticia, alquiler, facturas médicas. La cantidad era abrumadora. En el trabajo, Gavin la evitaba. Apenas se habían visto desde la noche en que ella había ido a su casa. Se quedaba hasta tarde cada vez con más frecuencia, asumiendo proyectos extra, intentando llegar a fin de mes. Audrey abrió su diario donde solía anotar los planes para su futuro juntos. Ahora aquellas anotaciones parecían un juego de niños. Tachó la página en la que dibujaba el plano de la casa de sus sueños. El viernes por la noche fue a casa de Tracy, pasó por delante con el coche. Las luces de las ventanas estaban encendidas y el coche de Lorraine estaba aparcado en la entrada. Era una casa normal de las afueras, nada especial.
Pero ahora Audrey se daba cuenta de que esa casa nunca sería suya. Gavin llamó el sábado. Habló de trabajo, de cómo crecía Emma. Ni una palabra sobre el futuro, sobre planes juntos. Audrey escuchó su voz cansada y se dio cuenta de que él también había tenido una epifanía. Se había dado cuenta de lo utópico de sus sueños. El domingo empezó a buscar un nuevo piso para ella, lejos del barrio donde vivía Gavin, lejos de su oficina. Era hora de dejar de aferrarse a las ilusiones. Revisando sus cosas para la mudanza, se encontró con una carpeta con impresiones de las casas que les había estado echando el ojo. Fachadas bonitas, jardines cuidados, habitaciones espaciosas. Ahora todo parecían imágenes de la vida de otra persona. En el trabajo se extendieron los rumores. Alguien la vio salir del bufete del abogado, alguien oyó fragmentos de conversaciones inmobiliarias. Las miradas de simpatía de los compañeros lo decían todo. Gavin no fue a trabajar el miércoles. Se había tomado una baja para llevar a Emma al médico. Audrey se quedó mirando su mesa vacía y pensó en lo extraña que era su vida. Hasta hacía un mes, se había imaginado la dueña de su casa, la madrastra de su hijo. Y ahora, por la tarde se sentó en su café favorito, hojeando los anuncios de pisos en alquiler. Era hora de empezar a vivir su propia vida sin aferrarse a la de los demás. En una mesa vecina, una joven pareja hablaba de comprar una casa. Audrey oyó palabras familiares: hipoteca, entrada, intereses. Ahora conocía el verdadero coste de esas palabras. Audrey estaba de pie junto a la ventana de su estudio, mirando cómo el sol se ponía lentamente en el horizonte. El último mes había modificado considerablemente sus ideas sobre el futuro, pero seguía sin querer darse por vencida. Sobre la mesita había 2 entradas para el teatro que había comprado hacía una semana para darle una sorpresa a Gavin. Ya casi no se cruzaban en el trabajo. Gavin siempre estaba ocupado con un nuevo proyecto y, a la hora de comer, solía estar en el hospital visitando a su hija. Incluso cuando estaban en la misma habitación, parecía ajeno a su presencia. Audrey repasó mentalmente sus últimos encuentros. Algo había cambiado sutilmente desde aquella noche con la comida china. Gavin se había vuelto distante, sumido en sus propios pensamientos. Cada vez contestaba menos al teléfono y sus mensajes eran más cortos. El viernes decidió actuar. Compró su café favorito y subió a su departamento. Gavin estaba sentado frente al ordenador, cubierto de planos. «Hola», le puso la taza sobre la mesa. «¿Qué tal si comemos juntos?» Él levantó la vista, cansado. «Lo siento, hoy no puedo. Tengo que terminar los cálculos del nuevo equipo. ¿Qué tal esta noche? Tengo entradas para el teatro». Audrey se frotó el puente de la nariz. «Hoy le dan el alta a Emma. Le prometí que estaría allí». Ella asintió y salió del despacho. Las entradas se quedaron en su bolso. Al día siguiente, Audrey vio una nueva foto en su mesa. Emma con un mono rosa, tan pequeñita en brazos de Lorraine. Algo se estremeció en su pecho al ver aquella instantánea familiar. Se había pasado el fin de semana revisando fotos de ellos juntos, releyendo viejos mensajes. Qué rápido habían cambiado las cosas, de confesiones apasionadas a breves «lo siento, estoy ocupada». El lunes lo intentó de nuevo. «Gavin, tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» Ni siquiera levantó la vista del monitor. «Sobre nosotros, sobre lo que está pasando». «Ahora realmente no es un buen momento», miró su reloj. «Tengo una reunión en 10 minutos». Ella se fijó en los papeles del banco que tenía sobre la mesa. Un nuevo calendario de pagos de la hipoteca. Así que, después de todo, Lorraine y él habían acordado repartirse las obligaciones. Aquella noche, Audrey permaneció sentada en la cocina largo rato, mirando el teléfono. Quería escribirle, llamarle, pero ¿qué decirle? Todas las palabras parecían vacías e innecesarias. El miércoles lo vio en el pasillo, hablando por teléfono y sonriendo. Reconoció esa sonrisa, la que tenía cuando se trataba de su hija. Sí, pequeña,
Papá llegará pronto, le oyó decir, y traerá tu sonajero favorito. Audrey se escondió en la esquina, sintiéndose superflua en esta conversación. De repente se dio cuenta de que ninguna entrada para el teatro ni ninguna sorpresa podían competir con estos sencillos momentos en familia. El fin de semana fue a casa de sus padres. Su madre, al ver su rostro decaído, se limitó a negar con la cabeza. Cariño, a veces hay que saber dejarse llevar. Pero Audrey no quería dejarlo. Seguía inventando motivos para quedar, escribiendo mensajes, dejando su café favorito en la mesa de Gavin. Solo que ahora el café se enfriaba sin tocarlo y los mensajes quedaban sin respuesta. El viernes oyó hablar a sus compañeros. He visto a Gavin con su mujer y su bebé en el parque. Parece que están intentando arreglar las cosas. Audrey salió sin escuchar. El viento otoñal le alborotó el pelo y se quedó mirando los coches que pasaban, intentando averiguar exactamente cuándo se habían torcido las cosas. Quizá al principio, cuando se enamoró de un hombre casado. En casa, sacó una caja con cosas de Gavin, unas cuantas camisetas, un cepillo de dientes, su taza favorita. Todas esas pequeñas cosas que se acumulan cuando una relación parece real. Ahora esas cosas parecían extrañas, apareciendo al azar en su vida. El teléfono estaba en silencio, sin mensajes ni llamadas. Solo aparecía una nueva foto en las redes sociales. Gavin sosteniendo a Emma en brazos, con el rostro radiante de una felicidad que Audrey nunca había visto en él. Gavin entró en el aparcamiento del hospital, apagó el motor y sacó un pequeño conejo de peluche de la guantera. El juguete era diminuto, especial para bebés prematuros. Las enfermeras habían dicho que Emma ya empezaba a responder a los objetos de colores brillantes, y eso le llenó el corazón de alegría y asombro. La sala de neonatos olía a esterilidad y leche infantil. Lorraine ya estaba allí, sentada en una silla, acunando suavemente a su hija contra el pecho. Asintió débilmente con la cabeza cuando él entró. ¿Cómo está? Gavin se agachó junto a ella y observó su carita. Mejor. La doctora Stevens dice que ha engordado otros 50 gramos. Emma abrió los ojos, los mismos grises que él. Era demasiado pronto para saber si había aparecido, pero quería creer que su hija se parecería a los dos. Tenía una montaña de proyectos esperándole en el trabajo, pero cada vez con más frecuencia sus pensamientos volvían a la sala. Al pitido silencioso de los monitores, al calor del cuerpecito, a las primeras sonrisas aún no reconocidas. Audrey escribía mensajes, dejaba café en la mesa, intentaba entablar conversación en los pasillos. Él contestaba brevemente, evitando las conversaciones largas. Todo lo que antes había parecido tan importante, sus reuniones, sus planes, sus sueños, ahora pasaba a un segundo plano. El jueves, Emma recibió por fin el alta. Gavin ayudó a Lorraine a preparar la habitación del bebé. Montaron la cuna, colgaron los juguetes, comprobaron el monitor. Apenas hablaban de asuntos personales, solo de trivialidades domésticas y de las necesidades de su hija. Tendremos que comprar leche de fórmula especial, dice Lorraine mientras mece a Emma para que se duerma. Y los pañales se están acabando. Asintió, tomando notas en su teléfono. Audrey y él solían quedar a esa hora en una cafetería cercana a la oficina. Ahora esos encuentros parecían un sueño lejano. Por la noche, sentado en su piso de alquiler, Gavin miraba fotos de su hija. Aquí está durmiendo con los puños cerrados. Aquí prueba el biberón por primera vez. Aquí arruga la nariz, descontenta con el cambio de pañal. El teléfono vibra. Un mensaje de Audrey. ¿Podemos cenar juntos? Te echo de menos. Mira el reloj. Pronto tendrá que ir a casa de Emma a comer. Lorraine intentaba arreglársela sola, pero se daba cuenta de lo cansada que estaba. Lo siento, no puedo ir esta noche, escribió una breve respuesta. El fin de semana, Lorraine y él llevaron a Emma a dar su primer paseo. El cochecito parecía enorme comparado con la niña.
El sol de otoño iluminaba suavemente el parque y las hojas crujían bajo sus pies. «Mira, está sonriendo». Lorraine se inclinó sobre el cochecito. Gavin miró a su hija. Efectivamente, tenía las comisuras de los labios ligeramente levantadas. Tal vez fuera solo una mueca, pero él quería creer que era la primera sonrisa realizada. En el trabajo le esperaba una solicitud de vacaciones. Había decidido tomarse 2 semanas libres para ayudar con Emma. Al pasar por delante de la mesa de Audrey, se dio cuenta de que lo acompañaba con la mirada. En otra vida, se habría detenido, le habría preguntado cómo estaba. Pero ahora, todos sus pensamientos estaban en la niña que aprendía a conocer el mundo. Por las tardes leía libros sobre cuidados de bebés prematuros, estudiaba foros, consultaba a médicos. Emma requería una atención especial, revisiones periódicas, alimentación especial, régimen diario, pero cada pequeño éxito, un nuevo peso, un sueño mejor, un intento de sostener un sonajero, le llenaba de orgullo. Un día, mientras le cambiaba el pañal, se dio cuenta de lo parecidos que eran sus dedos y los de su hija, la misma curva, la misma forma de las uñas. De repente, ese pequeño detalle hizo que su vínculo fuera tan tangible, tan real. Lorraine se despertó antes que el despertador. Emma había dormido milagrosamente toda la noche y ahora podía prepararse para el primer día de trabajo. Sacó su traje preparado de antemano, comprobó su bolsa de papeles. La niñera llegaba a las 8. Marta, una mujer mayor con 30 años de experiencia con recién nacidos, especialmente especializada en bebés prematuros. Se la había recomendado el pediatra de Emma y, tras varias entrevistas y un día de prueba, Lorraine decidió que podía confiarle a su hija. La oficina la recibió con el bullicio habitual. Los compañeros intentaban comportarse como de costumbre, aunque ella notaba miradas curiosas. La historia de su nacimiento prematuro y su divorcio seguro que se comentaría más de una vez. Bienvenida de nuevo. Jack, su adjunto, colocó sobre la mesa una carpeta con los proyectos en curso. He recopilado aquí todos los casos importantes de los últimos meses. Lorraine se sumergió en su trabajo. Extrañamente, era aquí, entre hojas de cálculo e informes, donde se sentía en su elemento. Cada hora miraba el teléfono. Marta le enviaba mensajes cortos sobre Emma, a veces con fotos. A la hora de comer, su madre la llamó. «¿Cómo estás, cariño? ¿Debería venir a ayudar después de todo?» «Estoy bien, mamá. De verdad que lo estoy. Tengo una niñera estupenda, el trabajo va bien». El nuevo régimen requería una planificación precisa. Levantarse a las 6, dar de comer, hacer las maletas. Marta llega a las 8. Trabajo de 9 a 6. Por la tarde, toda la atención para Emma. Cuando su hija se durmió, Lorraine revisó sus correos electrónicos de trabajo y se preparó para el día siguiente. Los fines de semana eran diferentes ahora. Nada de largos desayunos con Gavin ni viajes espontáneos fuera de la ciudad. En su lugar, un horario de comidas, paseos con el cochecito, lavado de pañales. Pero la rutina tenía su encanto. Gavin tenía un horario, miércoles y sábados por la tarde, domingos por la mañana. Aprendieron a comunicarse con calma, hablando solo de lo que concernía a su hija. Gavin ingresaba dinero fielmente en la cuenta, más de lo que exigía el tribunal, incluida la mitad de los gastos de la niñera. Poco a poco, Lorraine empezó a notar que su casa estaba cambiando. Desaparecieron las fotos de la boda y los viajes. Las guardó en una caja en el entresuelo. En el salón había un sofá nuevo. El viejo guardaba demasiados recuerdos. Pintó las paredes de la cocina de azul claro, solo porque podía. En el trabajo la ascienden a jefa de ventas. El aumento de sueldo le vino bien. Los gastos del bebé eran considerables. «Lo estás haciendo mejor de lo que esperaba», comenta su jefe durante el informe trimestral. «Mucha gente después de algo así, ya sabes». Lorraine lo entendía. El divorcio, el bebé prematuro, la traición de su marido,
suficiente para quebrarse, pero cada mañana, mirando a su hija dormida, encontraba fuerzas para seguir adelante. Martha se convirtió en algo más que una niñera. Era una sabia consejera en todo lo que concernía a Emma. Bajo su dirección, la niña empezó a engordar más deprisa, a dormir mejor y a estar menos malhumorada. Por las noches, después de arropar a su hija, Lorraine se permitía a veces una copa de vino y un libro, una nueva tradición que la ayudaba a relajarse. Se matriculó en un curso online de planificación financiera. Necesitaba aprender a gestionar el dinero por sí misma. El viernes por la noche quedó con sus amigas por primera vez en mucho tiempo. Se sentaron en un pequeño restaurante y hablaron de trabajo, hijos y planes de futuro. Nadie mencionó a Gavin ni el divorcio, y con razón. De vuelta a casa, se vio reflejada en el escaparate de una tienda. Una mujer cansada pero tranquila que sabía exactamente a dónde iba. No era como se había imaginado a los 34, pero la vida rara vez sigue nuestros planes. Gavin estaba sentado en su piso de alquiler, mirando el desorden a su alrededor. Pertenencias desperdigadas, cajas sin abrir, envases vacíos de comida para llevar. 3 meses de vida de soltero no le habían ido bien. Llegaba siempre tarde al trabajo, se olvidaba de comer y se pasaba las tardes sin rumbo cambiando de canal de televisión. El fin de semana fue a casa de Emma, como de costumbre. Lorraine le dejó entrar sin más, pues hacía tiempo que habían establecido reglas tácitas de comunicación. Su hija ya había aprendido a reconocerle, tiraba de sus bracitos y esbozaba una sonrisa desdentada. «Hoy ha intentado darse la vuelta», dijo Lorraine, entregándole al bebé. «El médico dice que se está desarrollando incluso mejor de lo esperado». Gavin cogió suavemente a su hija en brazos. Emma le agarró inmediatamente el dedo, lo que más le gustaba hacer últimamente. Se dio cuenta de cómo había cambiado la casa: cortinas nuevas, muebles reordenados, cuadros que habían desaparecido. Estaba claro que Lorraine había pasado página. En el trabajo, le esperaba una conversación con su supervisor. El nuevo proyecto exigía viajar con frecuencia, y antes Gavin habría aceptado encantado. Pero ahora la idea de no ver a su hija durante semanas le parecía insoportable. «Tengo que pensármelo», le dice a su supervisor. «Circunstancias familiares». Por la tarde, se sentó largo rato sobre su agenda, intentando planificar su tiempo. Emma crecía tan deprisa que cada día perdido podía convertirse en un momento perdido de su desarrollo. Ya se había perdido su primera sonrisa, su primera carcajada. Audrey había dejado de enviarle mensajes. A veces la veía en la oficina, había adelgazado y se había vuelto más retraída. Un día se encontraron en el ascensor y el incómodo silencio pareció interminable. El miércoles por la tarde fue a comprar al supermercado y entró por casualidad en la sección infantil. Mirando los diminutos bodies y juguetes, se dio cuenta de repente de que no podía seguir viviendo en 2 casas. En casa, sacó una caja de viejas fotografías. Aquí estaban él y Lorraine el día de su boda, jóvenes, felices, seguros de su futuro. Fotos de vacaciones en las que Lorraine aún no sabía que estaba embarazada. Fotos de su primer piso, el que alquilaron antes de comprar la casa. Recordó sus primeros intentos de tener un hijo, las interminables visitas al médico, las decepciones y las esperanzas. Recordó cómo Lorraine había llorado después de cada intento fallido y él no había encontrado palabras de consuelo. La llegada de Audrey a su vida le había parecido un soplo de aire fresco. Había sido ligera, despreocupada, sin la carga de su pasado común con Lorraine. Pero ahora se daba cuenta de que era una ilusión, una huida de la realidad. Al día siguiente canceló el proyecto del viaje. Su jefe no estaba contento, pero por primera vez en mucho tiempo, Gavin sintió que estaba haciendo lo correcto. Esa noche llamó a Lorraine. «Tenemos que hablar, no sobre el divorcio o los papeles, sobre nosotros». Se reunieron en un pequeño café donde una vez habían celebrado la compra de una casa.
Emma se quedó con la niñera. Lorraine parecía recelosa, pero tranquila. «Metí la pata», empezó Gavin. «En todo. En nuestra relación, en la historia de Audrey, en la forma en que me he comportado estos últimos meses». Lorraine removió su café en silencio, esperando a que continuara. «Cuando Emma nació prematuramente, cuando casi la perdemos, me di cuenta de muchas cosas, de mí mismo, de lo que es realmente importante». Sacó una carpeta de su maletín. «Encontré un nuevo trabajo, más cerca de casa, sin viajes. El sueldo es menor, pero el horario es estable». «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Lorraine. «Porque quiero volver, no solo como padre de Emma, quiero intentar arreglar las cosas, si me dejas». Lorraine permaneció en silencio largo rato, mirando por la ventana. Empezaba a llover, las gotas caían por el cristal y desdibujaban los contornos de los transeúntes. «No será fácil», dijo finalmente. «No estoy segura de poder volver a confiar en ti. Sé que lo estás, y estoy dispuesta a trabajar en ello, el tiempo que haga falta». Hablaron hasta que cerró el café. Hablaron del pasado, de las razones que llevaron a la crisis de su relación, de cómo echaban de menos el momento en que dejaron de escucharse, sobre miedos, esperanzas, decepciones. Al día siguiente, Gavin escribió una carta de dimisión. Audrey lo vio en el pasillo mientras sacaba una caja de pertenencias de su escritorio. Sus miradas se cruzaron y él vio comprensión en los ojos de ella. Sabía que era el final. Aquella noche se sentó en el cuarto de los niños a ver dormir a Emma en su cuna. Lorraine estaba en la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. «El sofá de la habitación de invitados es plegable», dijo. «Es todo lo que puedo ofrecerte por ahora». Era un comienzo, un pequeño paso hacia la reconstrucción de lo que habían destruido. Les esperaban meses de trabajo de pareja, sesiones de terapia familiar y la gradual recuperación de la confianza. Pero mirando a su hija dormida, Gavin sabía que valdría la pena. La semana siguiente empezaba a trabajar en una nueva empresa, una oficina más pequeña, un puesto más modesto, pero la oportunidad de estar cerca de su familia. Su escritorio estaba adornado con una sola fotografía, Emma con un mono rosa, esbozando su sonrisa desdentada. Aquella noche, mientras acostaba a su hija, se dio cuenta de que Lorraine sonreía ligeramente al verlas. Tal vez aquella sonrisa significara más que todas las palabras que se habían dicho en los últimos meses. Audrey se despertó con el sonido del despertador y durante unos minutos se quedó tumbada mirando al techo. Solía ir corriendo al trabajo a esa hora, con la esperanza de encontrarse Dare con Gavin en la máquina de café. Ahora no tenía sentido apresurarse. Su mesa llevaba vacía una segunda semana. La noticia del despido de Gavin no la sorprendió. Había visto cómo había cambiado su comportamiento en los últimos meses, cómo todas sus conversaciones habían girado en torno a su hija y su familia. Sin embargo, la confirmación oficial de su marcha fue más dura de lo que esperaba. En la oficina, todo siguió como siempre. Se sumergió en su trabajo, tratando de llenar el vacío interior con interminables informes y hojas de cálculo. Sus compañeros evitaban con delicadeza hablar de Gavin, pero ella notaba las miradas de simpatía. Por la noche, mientras revisaba el correo, Audrey encontró viejas impresiones de planos de casas que había reunido para su futuro juntos. Las brillantes fotografías de lujosos interiores parecían ahora imágenes de la vida de otra persona. Durante el fin de semana, decidió ordenar el piso. Encontró la camisa olvidada de Gavin en el armario, algunos de sus libros, fotos de ellos juntos. Lo metió todo en una caja, pero no se atrevió a tirarlo. Su madre la llamaba todos los días para visitarla. ¿Necesitas cambiar de aires, cariño? ¿Tal vez incluso plantearte mudarte a otra ciudad? Pero Audrey no quería huir. Lo entendía. Tenía que aprender a vivir con esta realidad, aceptar sus errores y seguir adelante. El miércoles vio por casualidad a Gavin en el supermercado.
Estaba eligiendo comida para bebés y Lorraine estaba a su lado con una niña en brazos. Parecían una familia normal, unos padres jóvenes y cansados con un bebé. Audrey se dio la vuelta rápidamente y se marchó, dejando una cesta llena de comida. En casa, sacó su diario, donde anotaba planes para el futuro. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre su vida con Gavin, ideas para reformas, listas de muebles, incluso los nombres de futuros hijos. Metódicamente, arrancó todas aquellas páginas y las quemó en un cuenco de metal en el balcón. En el trabajo, le habían ofrecido un ascenso a directora de proyectos en la sucursal de la empresa en otro estado. Antes lo habría rechazado porque no quería dejar a Gavin. Ahora la oferta parecía una señal del destino. Aquella tarde se sentó largo rato a revisar su currículum, actualizando la información y preparándose para la entrevista. Una nueva ciudad, un nuevo trabajo, una nueva vida, quizá era justo lo que necesitaba. El viernes solicitó el traslado. Su supervisor se sorprendió, pero la apoyó en su decisión. A veces el cambio es lo mejor que nos puede pasar, le dijo mientras ella firmaba los papeles. Pasó el fin de semana ordenando sus pertenencias. Es increíble la cantidad de trastos que se acumulan a lo largo de varios años. Ropa que no se pone, libros que no lee, recuerdos de viajes fallidos. El domingo por la noche se sentó a escribir una carta a Gavin. No una electrónica, sino una de verdad, a mano. No iba a enviarla, pero necesitaba desahogarse de todo lo que había acumulado en su interior. Querido Gavin, llevo mucho tiempo pensando en qué despedirme de ti. Quizá debería culparte por todo, las promesas rotas, las esperanzas frustradas, el hecho de que me dejaras enamorarme sabiendo que nunca dejarías a tu familia. Pero la verdad es que elegí este camino por mi cuenta. Vi el anillo de compromiso en tu dedo, supe que tu mujer estaba embarazada, pero aún así me permití creer en un cuento de hadas. Construí castillos de aire sin pensar que se levantaban sobre los cimientos de la desgracia ajena. Ahora me doy cuenta de que no se puede construir la felicidad sobre el dolor ajeno. He causado tanto dolor a Lorraine, a ti, a mí mismo. Y lo peor de todo, puede que haya causado una tragedia a una niña inocente. Me voy. Empezaré una nueva vida en otra ciudad. Espero que seas feliz con tu familia. Espero que Emma crezca sana y feliz. Y yo aprenderé a seguir adelante sin ilusiones ni fantasías sobre el marido de otro hombre. Adiós, Audrey. Dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio. Tal vez algún día la releería y sonreiría, recordando su ingenuidad, o tal vez la quemara junto con el resto de sus recuerdos de aquella época de su vida. Pasó la semana siguiente preparando la mudanza. Se deshizo de cosas innecesarias, canceló el alquiler de su piso y reservó billetes de avión. Cada acción la acercaba a un nuevo capítulo de su vida. El último día de trabajo, sus compañeros le organizaron una pequeña cena de despedida. Agradeció que nadie hubiera mencionado la verdadera razón de su marcha. En el aeropuerto, con un billete de ida, Audrey se sintió extrañamente tranquila. Por fin, estaba dejando atrás el pasado, sus sueños con el marido de otro hombre, sus planes para la casa de otro hombre, sus fantasías sobre la vida de otro hombre. Le esperaba lo desconocido, pero en lo desconocido se escondía la libertad de las ilusiones y la esperanza de la verdadera felicidad. La primavera se adelantó este año. Lorraine estaba sentada en el patio trasero de su casa, viendo a Emma dar sus primeros pasos sobre la hierba fresca. A los 10 meses ya se ponía de pie con seguridad, se agarraba a los objetos e intentaba caminar sola. Gavin había montado un pequeño parque infantil, columpios, un arenero, una casita de plástico de vivos colores. Durante los últimos 3 meses había vivido en el dormitorio principal, reclamando poco a poco su lugar en su casa y en su vida. La terapia familiar les estaba ayudando. Estaban aprendiendo a hablar, a escucharse, a admitir errores. Las cosas le iban bien a Lorraine en el trabajo.
La habían ascendido a directora de ventas y ahora podía trabajar más desde casa. Marta seguía ayudando con Emma, aunque ahora solo venía 3 veces por semana. Gavin había organizado su horario para poder pasar más tiempo con su hija. Las cosas iban bien en su nueva empresa. El salario más bajo se compensaba con la estabilidad de estar cerca de su familia. Aprendió a encontrar la alegría en las cosas sencillas, los paseos matutinos con su hija, desayunar juntos, leer libros infantiles por la noche. Una noche, mientras acostaba a Emma, Lorraine encontró una vieja fotografía escondida detrás de la cómoda, la foto de boda de Gavin y ella. Miró detenidamente a la joven pareja, inconsciente del calvario que les esperaba. ¿Has encontrado algo interesante? Gavin miró hacia el cuarto de los niños. Solo una foto antigua, le tendió ella la instantánea. Se sentaron en el suelo del cuarto de los niños, mirando la foto y recordando aquel día. No con amargura ni arrepentimiento, sino con comprensión. A veces hay que perder algo para darse cuenta de su valor. En otra ciudad, Audrey empezaba una nueva vida. Su traslado resultó ser una buena decisión. Dirigió un gran proyecto y se sumergió de lleno en su trabajo. Alquiló una casita con jardín y consiguió un perro de la protectora, un mestizo rojo llamado Charlie. Por las tardes solía pasear por el paseo marítimo y contemplar la puesta de sol. A veces tenía pensamientos sobre el pasado, pero ahora no eran dolorosos, sino solo una comprensión del camino que había recorrido y de las conclusiones que había sacado. Un domingo por la mañana conoció a un hombre en una cafetería que le pidió permiso para sentarse en su mesa, ya que las demás estaban ocupadas. Se pusieron a hablar. Resultó ser arquitecto, recién divorciado y padre de 2 hijos. Hablaron durante varias horas y, por primera vez en mucho tiempo, Audrey se sintió a gusto. Y en los suburbios de otra ciudad, Lorraine y Gavin volvían a aprender a ser una familia. Decidieron renovar el patio trasero, plantaron flores y pusieron un cómodo columpio de jardín. Emma crecía como una niña sana y activa, heredera de la sonrisa de su madre y de los ojos grises de su padre. ¿Sabes?, le dijo Gavin una vez mientras veía a Lorraine leerle un libro a su hija, por fin me he dado cuenta de lo que significa ser feliz. No se trata de un gran acontecimiento o logro, es simplemente poder estar cerca de la gente a la que quieres. Lorraine le miró por encima del libro. Había comprensión en su mirada. Ambos habían recorrido un largo camino para llegar a esta sencilla verdad. Audrey, por su parte, había empezado a tomar clases de fotografía, un sueño que llevaba años aplazando. Su primera exposición en una galería local se llamaba Nuevos Horizontes, una serie de instantáneas de amaneceres sobre la ciudad. En su antigua oficina, la vida seguía como siempre. Los nuevos empleados ocupaban los antiguos puestos, se creaban nuevas historias y relaciones. Pero esta era una historia diferente, que no tenía nada que ver con su pasado. Emma dio sus primeros pasos independientes un soleado día de primavera. Lorraine grabó el momento en vídeo. Una niña pequeña pisando tímidamente la hierba y Gavin preparado para cogerla en cualquier momento. Aquel sencillo momento era todo lo que habían soñado. Y en algún lugar lejano, Audrey estaba sentada en su jardín, trabajando en un nuevo proyecto y acariciando a Charlie. Sobre la mesa había una invitación de café del arquitecto y pensó que quizá la felicidad no siempre es como la imaginamos. A veces llega de forma totalmente inesperada cuando por fin estamos preparados para aceptarla. Cada uno había encontrado su propio camino. No perfecto, no según lo planeado, pero sí el suyo propio. Y esa fue la victoria definitiva, sobre el pasado, sobre los errores, sobre sí mismos. Emma sopló la vela de la tarta de cumpleaños, una grande. El primer cumpleaños se celebró en el jardín, decorado con globos y guirnaldas. La niña caminó segura de sí misma, cogida de la mano de sus padres, y pronunció sus primeras palabras. Lorraine cortó la tarta y colocó los trozos en platos festivos.
Gavin lo filmó todo, intentando captar cada momento. Su matrimonio ya no era el mismo. Era diferente, más realizado, construido sobre una nueva base de comprensión y aceptación. En la terraza estaban reunidas las personas más allegadas. Los padres de ambas partes, algunos amigos de la familia, Marta, que se había convertido prácticamente en un miembro más de la familia. Emma, con un elegante vestido azul, era el centro de atención. «No puedo creer que haya pasado un año entero», dijo la madre de Lorraine mientras ayudaba a guardar el papel de regalo. «Han pasado tantas cosas». Efectivamente, el año había cambiado mucho. Lorraine había sido ascendida a directora regional y ahora tenía todo un departamento bajo su mando. Gavin había encontrado su lugar en la nueva empresa. Su experiencia y conocimientos eran valorados, y su horario estable le permitía pasar más tiempo con su familia. Su casa también había cambiado. Había muebles nuevos, las paredes del salón se habían pintado de un cálido color melocotón y en el patio trasero había un pequeño jardín. Todas las huellas de su vida pasada se iban borrando poco a poco, dando paso a nuevos recuerdos. En el buzón, Lorraine encontró una postal de Seattle. Audrey había enviado una breve felicitación de cumpleaños para Emma, sin palabras innecesarias, solo un amable deseo de que creciera sana y feliz. Lorraine le enseñó la tarjeta a Gavin y ambos se dieron cuenta de que era una señal de reconciliación definitiva con el pasado. Sabían por las redes sociales que las cosas le iban bien a Audrey. Se había casado con el mismo arquitecto, sus fotos compartidas irradiaban una tranquila felicidad. Sus exposiciones fotográficas habían sido un éxito y recientemente había abierto su propia pequeña galería. Por la noche, cuando los invitados se habían dispersado y Emma se había dormido en su cuna, Lorraine y Gavin se sentaron en la terraza. El aire fresco de la noche estaba impregnado del aroma de las plantas en flor. «¿Sabes?», dijo Gavin, mirando la puesta de sol, «estoy agradecida por todo lo que ha pasado. No por el dolor que causé, por supuesto, sino por la lección, por la comprensión, por la oportunidad de hacer las cosas bien». Lorraine le cogió la mano en silencio. Habían aprendido a apreciar esos momentos de silencio, cuando las palabras no eran necesarias. En la habitación del bebé, el monitor traía los silenciosos mocos de Emma. Su pequeña, que había nacido prematura, era ahora un bebé sano y activo. Los médicos dijeron que todos los indicadores de desarrollo eran normales. Por la mañana, Lorraine encontró una vieja caja de fotografías. Antes evitaba mirarlas, pero ahora podía repasarlas sin amargura. La historia de su familia, con todos sus altibajos, les había convertido en quienes eran ahora. Gavin había montado un columpio en el patio para Emma. Los fines de semana pasaban allí días enteros, jugando, leyendo libros, disfrutando de su mutua compañía. Los placeres sencillos que antes parecían evidentes cobraban ahora un valor especial. Había una nueva fotografía familiar en su dormitorio, Emma entre ellos, los tres riendo, mirando a la cámara. No era un montaje, sino un momento de auténtica felicidad captado por el objetivo. La vida no era perfecta. Seguían teniendo desacuerdos, días difíciles, momentos de cansancio e irritación. Pero ahora saben lo importante que es hablar, escucharse, comprenderse. Hace un año, su historia podría haber acabado de forma muy distinta, pero habían elegido el camino difícil, el del perdón, el de reconstruir la confianza, el de crear una nueva familia a partir de los fragmentos de la anterior. Y mirando a su hija dormida, a su nuevo hogar, a su nueva vida, se dieron cuenta de que era la decisión correcta. Aparecieron nuevas fotos en el álbum infantil, los primeros pasos, las primeras palabras, el primer cumpleaños. La historia continuaba, pero ahora era una historia de amor que había superado la prueba y se había hecho más